Y vamos a seguir hoy, como ha sido la práctica los últimos domingos, con este tema que hemos estado desarrollando, el tema del Espíritu Santo, su persona, su obra en nosotros. Así que quiero animarte a que vamos a estar mirando por varios domingos más este capítulo 8 de Romanos. Así que quiero animarte a que te hagas un tiempo todas estas semanas que vienen en detenerte un rato y leer con, con, con paciencia y concentración este pasaje de Romanos 8 para que podamos ir juntos comprendiendo qué es lo que Dios quiere decirnos respecto al Espíritu Santo y su obra en nosotros. En la primera lectura de hoy, escuchamos que los cristianos somos llamados a dar fruto. Esto quiere decir actuar santamente, obedecer a Cristo, por amor a Él. El que le ama, guarda sus mandamientos. En las palabras de Pablo de Romanos, esta idea de obedecer a Cristo, dar frutos para Él, quiere decir o está directamente relacionado con hacer morir el pecado en nosotros. Algo que, como hemos visto, solo podemos hacer gracias a la obra del Espíritu Santo que viene a morar en el creyente. Pero, ¿qué es exactamente esto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo entendemos esto de hacer morir el pecado en nosotros? Si entendemos que el pecado tiene que ver con algo que sucede en el corazón, ¿cómo cambiamos el corazón? ¿Podemos cambiarlo? ¿Podemos evitar simplemente caer en cambios cosméticos y externos y realmente afectar lo profundo del corazón? Por otro lado, ¿cómo hacer morir el pecado sin caer en legalismo? Sin caer en el orgullo que podría producir el legalismo en nosotros. De eso quiero que hablemos hoy día. Pero primero te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Te damos gracias por la posibilidad que tenemos de meditar en ella juntos este domingo. Y queremos, Señor, escucharte a través de ella. Que tu Espíritu Santo opere poderosamente en nosotros, como es parte de su obra y plan, para que podamos escucharte, entenderte y obedecerte. Todo esto lo pedimos en los méritos de Jesús. Amén. ¿Qué es dar muerte al pecado? Como mirábamos la semana pasada, debemos hacer morir los malos hábitos. Versículo 13 del capítulo 8 de Romanos. Porque si ustedes viven conforme a ella, a la naturaleza pecaminosa, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Dar muerte a los malos hábitos del cuerpo. Dar muerte a las obras de la carne. Dar muerte a las obras de la naturaleza pecaminosa. Esto es lo que se ha llamado a lo largo del tiempo en el cristianismo mortificar el pecado. ¿Pero qué es hacer morir? Dijimos que tiene que ver con la búsqueda intencional de erradicar toda maldad de nosotros. Hablamos de que es nuestra responsabilidad. Nosotros debemos dar muerte. Nosotros debemos trabajar para que el pecado y la maldad deje de ser parte de nosotros, de nuestra vida. El término mortificar podríamos entenderlo como destruir toda fuerza o vitalidad en algo. Entonces,
podemos entender entonces que dar muerte a los malos hábitos del cuerpo tendrá que ver con destruir toda fortaleza o vitalidad que el pecado tiene en nuestra vida y que busca reinar en nosotros. Esto es algo que debemos hacer. Es nuestra responsabilidad. No es algo que simplemente esperamos que algo o alguien haga en nosotros. Debemos tomar la iniciativa. Decididamente actuamos en contra de la maldad, del egoísmo y del pecado en nuestra vida. Desearemos que no esté operando en nosotros, que sea erradicado. Debemos desear que sea destruida toda maldad en nosotros para siempre. Esto es dar muerte al pecado. Pero también debemos entender que esto no es masoquismo. Que no buscamos placer o encontrar placer en esto, en castigar el cuerpo de alguna manera. No tiene que ver con disfrutar al hacernos padecer dolor de alguna manera, de alguna forma de disciplina que nos lleve a una pureza de vida. Tampoco tiene que ver con el puritanismo que rechaza todo placer normal en la vida del ser humano, creyendo que debemos aislarnos de todo lo bueno de la vida que Dios creó para nosotros. Mortificar la carne es un reconocimiento de que hay un problema en nuestro interior, que hay pecado, que hay maldad, y repudiamos lo que hay en nosotros de maldad, un repudio decidido y radical hacia la maldad que está en nosotros. Quizás por eso es que la mejor manera que la Biblia y el Nuevo Testamento hablan de esta acción hacia el pecado en nosotros sea dar muerte. Quizás es la que más justicia le hace. Dar muerte. Este rechazo y la intención de que esto salga completamente de nuestra experiencia. La idea de exponer aquello que era parte de nuestra naturaleza sin Cristo, buscando que desaparezca completamente de nosotros para siempre, es una idea que encontramos en varios pasajes del Nuevo Testamento, que describen esta actitud que se espera en todo creyente. En Gálatas, Pablo escribe, en Gálatas 5, los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Jesús mismo habló de esto cuando hablaba a sus discípulos y les decía, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Hablando claramente de la intención de hacer morir algo, si queremos ser discípulos de Él. No hay ambigüedad en esto. Se espera que todo discípulo de Cristo tenga esta actitud. Pablo escribiéndole a la iglesia de Colosas, capítulo 3, dice, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Es tan claro lo que se espera de los creyentes que no podemos dar excusas para no practicar esto, el dar muerte a los malos hábitos del cuerpo. Es una decisión continua que mientras estemos en este mundo debemos practicar. Debemos buscar que la maldad sea eliminada de nuestra vida. No está hablando de eliminar el pecado en otros. Está hablando de eliminar o trabajar con el pecado en nosotros mismos. Es encontrar en nosotros, concentrarnos en nuestro propio egoísmo, en nuestro propio orgullo, en nuestra propia maldad, en nuestro propio pecado.
reconociendo que lamentablemente esto nos acompañará mientras estemos en este mundo. Por lo que no podemos pretender que hemos superado esta situación. Mientras estemos aquí, mientras el Señor nos tenga en este mundo, no podemos bajar la guardia. Y siempre, cada día, habrá algo en lo cual buscar mayor santidad. Cada día habrá algo que yo debo hacer morir en mi vida. Esto es dar muerte al pecado. Pero habiendo aclarado qué significa esto de dar muerte, debemos responder a la pregunta ¿cómo hacerlo? ¿Qué debemos hacer para que esto ocurra? ¿Será solo un tema de hacer fuerza? ¿Será simplemente proponernos dejar de pecar y nada más? Algo que debemos volver a repetir para que quede claro en todos nosotros es que esta acción de dar muerte al pecado es algo que solo podemos hacer en el Espíritu Santo. Aunque se describe que es una tarea que tú y yo debemos realizar, nunca debemos pensar que se trata de algo que yo puedo realizar o que tú puedes realizar en nuestras propias fuerzas. Hemos hablado de la total incapacidad que tenemos de agradar a Dios sin el Espíritu Santo. Y por lo tanto, es su labor al venir a habitar en nosotros una vez que hemos puesto nuestra fe en Jesús y en su obra, es su labor, la labor del Espíritu Santo, darnos libertad del pecado. Y es por medio de su obra que somos capacitados para poder obedecer a Dios. Por eso nunca podemos olvidar que la santidad, la búsqueda de la santidad, debe hacerse en total dependencia del Espíritu Santo y de su poder transformador en nosotros. Cualquier intento de santidad, cualquier intento de hacer morir el pecado sin el Espíritu Santo rápidamente será transformado en legalismo. Y lo único que producirá el legalismo en nosotros será mayor pecado, mayor orgullo, y nos expondrá a mayor condenación. Debemos trabajar fuertemente en nuestra salvación. Debemos trabajar fuertemente en nuestra santidad. Pablo le escribía a la iglesia en Filipos, capítulo 2, y les decía, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. A algunos podría hacerle algo de ruido esto de que Pablo nos diga que debemos llevar a cabo nuestra salvación, como si fuera nuestra tarea, cuando en realidad la salvación es por gracia, por medio de la fe. Solo podemos ser salvos por la obra perfecta de Cristo y no por nuestro esfuerzo, no por nuestros méritos, no por nuestras buenas obras. Pero también debemos entender que la salvación no es solo el perdón de los pecados. La salvación que Dios busca es rescatarnos completamente del pecado. Por eso es que la salvación también implicará la santificación. Y no solo eso, sino que también implicará la glorificación. La salvación se completará cuando estemos con Cristo en la nueva creación en un estado de gloria. Ahí realmente la salvación será total y plena en nuestra experiencia. Así que podemos hablar de que estamos trabajando en nuestra salvación cuando estamos pensando en que trabajamos en la santidad, siendo ya salvos. Pero aunque trabajamos en nuestra santidad y debemos trabajar en nuestra santidad, esto también es producto de la gracia de Dios. Porque no podemos trabajar en nuestra santidad en nuestras propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. Escuchemos de nuevo Filipenses 2. Lleven a cabo su salvación con temor y temblor.
pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Es Dios quien produce por el Espíritu Santo en nosotros tanto el querer como el hacer. Es el Espíritu Santo en nosotros, en quienes hemos puesto nuestra confianza en Jesús, en quienes hemos recibido salvación y el perdón de los pecados, en aquellos que somos libres de condenación. Es el Espíritu Santo en nosotros quien pone el deseo de hacer morir el pecado en nuestras vidas. Y es el Espíritu Santo el que nos capacita, nos da las fuerzas para poder hacerlo. Es por eso que nuestra santidad nunca será algo de lo cual podemos gloriarnos. Cualquier avance en santidad siempre será algo que debe llevarnos a darle la gloria a Dios por el Espíritu Santo y su poder operando en nosotros. Por eso, frente a la pregunta, ¿cómo puedo dar muerte al pecado en mi vida? Lo primero que debemos decir es que podemos hacerlo por medio del Espíritu Santo que obra en nosotros. Pero me imagino, si eres como yo, que aún necesitamos algo más específico para saber qué hacer. Para entender realmente qué significa esto de la mortificación, de dar muerte a las obras, a los malos hábitos del cuerpo en nosotros. Y quiero pensar en dos formas respecto a la mortificación. Creo que hay un aspecto negativo, algo que debemos dejar de hacer, y hay un aspecto positivo, algo que debemos hacer. Veamos en primer lugar el aspecto negativo de la mortificación. Y este aspecto negativo implicará no dar espacio al pecado en nosotros. Luchar contra toda tentación, contra toda intención del corazón de hacer el mal. Jesús en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, nos dice lo siguiente: por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte del cuerpo y no que todo vaya al infierno. El contexto de este pasaje en Mateo habla de desear a la mujer del otro, a la mujer de otro en el corazón. Está hablando de adulterio. Desear a la mujer de otro en el corazón. Está hablando de un pecado interior. Está hablando de un pecado en el corazón. Y lo que debemos hacer, dice Jesús, es tomar acciones radicales para evitar toda tentación. Si esta viene por lo que vemos, por lo que tocamos o por lo que frecuentamos, debemos cortar. Debemos ser rigurosos en no ver, no tocar, no frecuentar esos lugares que podrían llevarnos a tentaciones en el corazón. Por supuesto, esto no es literal. No habla de una acción literal. Habla de una acción radical y fuerte, pero no literal. Porque si la tentación viene por el ojo, sacarlo literalmente no resuelve el problema. Porque aún tienes otro ojo. Incluso si te sacan los dos ojos, aún tienes la mente y puedes imaginar y el problema sigue allí. El asunto es tomar acciones radicales para no seguir pecando en el corazón. Debemos recordar que el problema del pecado no es solo acciones malas. El problema del pecado es un corazón rebelde a la voluntad de Dios que debe cambiar. Por lo que esta cirugía radical de la cual habla Jesús
trata con las condiciones. Evitar en las fuerzas del Espíritu Santo todo aquello que lleve a mi corazón al pecado. Todo aquello que estimule mi mente, mi corazón, mis deseos al pecado. Todo aquello que nos lleve a rebelarnos contra la voluntad de Dios en el corazón. Este es el aspecto negativo de la mortificación, de hacer morir el pecado en nosotros. Tiene que ver con cortar, con una acción radical para evitar y sacar todo aquello que podría llevarnos al pecado en el corazón. Pero también hay un aspecto positivo, y que también lo debemos hacer en el Espíritu Santo. Y esto tiene que ver con seguir reconociendo que el problema es un problema del corazón, del interior. Y si el problema está en nuestro interior, necesitamos que haya un cambio allí, un cambio de corazón. Escuchábamos este pasaje que nos leía David al comienzo, que habla de un cambio de corazón que necesitamos. Por eso es que el aspecto positivo, para que se produzca este cambio de corazón, el aspecto positivo de mortificar la carne, mortificar el pecado, tiene que ver con ocupar nuestra mente, los deseos del Espíritu. Algo que también Pablo nos menciona en Romanos 8, versículo 5. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Entonces, mortificar el pecado implicará entonces poner la mente, fijar la mente en los deseos del Espíritu. Eso significa fijar la mente. Y como mirábamos domingos anteriores, tiene que ver con principios y valores que gobiernan nuestro comportamiento y nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir. Fijar la mente en las cosas buenas, santas y puras del Espíritu. Pablo, escribiéndole a los Filipenses capítulo 4, dice: por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente y merezca elogio. Eso es lo que debemos considerar. En eso debemos fijar la mente. Y por supuesto, todo lo bueno lo encontramos en la Escritura, que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Y es por medio de ella que conocemos más y más a Dios, quien es todo lo bueno, todo lo santo, todo lo puro, todo lo perfecto. En la medida que conozcamos más a Dios, desearemos más y más confiar en Él y confiar en su voluntad. Mientras más conozcamos de Dios, más desearemos de Él y menos desearemos del pecado. La forma de matar el deseo de nuestro corazón de rebelarse contra Dios, el deseo de nuestro corazón de ir por el pecado, es que nuestro corazón desee más a Dios y su voluntad y su palabra. Y esto se producirá en la medida en que vayamos a la Escritura, buscando esto, conocer más a Dios. Déjame resumir lo que hemos dicho hoy. Si hemos puesto nuestra confianza en Cristo, hemos recibido el Espíritu Santo. Y ahora, por medio de la obra de Él, somos llamados a dejar el pecado en nuestra vida, a hacer morir los malos hábitos del cuerpo, mortificar el pecado en nosotros. Esto implica hacer una acción intencional
de luchar activamente contra la presencia de la maldad en nuestro corazón. Pero solo podemos hacer esto porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y Él produce en nosotros el deseo de sacar el pecado de nosotros. Y no solo eso, sino que Él nos da la capacidad, el poder hacerlo. Hacer morir el pecado implicará cortar con todo aquello que lleve a nuestro corazón a rebelarnos contra Dios, disciplinándonos en total dependencia del Espíritu Santo para no exponernos a aquello que podría llevarnos a rebelarnos contra la voluntad de Dios. Pero también implicará fijar la mente en los deseos del Espíritu. En el Espíritu podemos usar los medios de gracia para erradicar la maldad de nuestro corazón. ¿Cuáles son los medios de gracia? La Escritura, la oración, la comunión con otros creyentes. Y por medio de estos medios de gracia, iremos conociendo más y más de Dios y de su voluntad, y le desearemos cada día más a Él. Nuevamente tenemos que tomar cartas en el asunto. Debemos actuar. No podemos ni debemos esperar que el pecado salga de nuestra vida y vaya desapareciendo solo, sin hacer nada. Debemos hacerlo morir, evitando todo aquello que tiente nuestro corazón a rebelarnos contra Dios, y buscando que la palabra de Dios vaya cambiando los deseos en nuestro interior, de manera que deseemos más y más a Dios. Si tu problema del pecado tiene que ver con lo que miras, debes dejar de mirar. Y puedes hacerlo por el Espíritu Santo que está en ti. Pero tú y yo sabemos que eso no resuelve el problema. Porque si el problema es el corazón, necesitamos un poder más fuerte que sea capaz de transformar mi corazón. Yo puedo hacer acciones externas, pero no afecto mi corazón necesariamente. Es por eso que nos volvemos a la Escritura, para conocer más y más de Dios a través de ella. Y de esta manera ir amándole cada vez más. Y el Espíritu Santo va haciendo esta transformación interior. Porque en la medida que veamos más su bondad y su amor, nos enamoraremos más de Él. Y desearemos más de Él. Y el placer que nos produce tener comunión con Él será mayor que el placer que nos da el pecado. Hacer morir el pecado en nosotros es tomar acción radical y firme de evitar todo aquello que tienta nuestro corazón al pecado. Y tomar intencionalmente la disciplina de buscar en la Escritura conocer más a Dios. Para que estas dos acciones, siendo usadas por el Espíritu Santo, vayan transformando nuestro corazón donde realmente está el problema. Y al final de este proceso, deseemos más a Dios y su voluntad que el pecado. Y solo esto podemos hacerlo gracias al Espíritu Santo que habita en nosotros. Te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias por lo maravilloso que es tu obra en nosotros. Porque dentro de tu maravilloso plan nos involucras. Nos invitas a participar activamente en este plan de rescatarnos completamente de toda maldad, de todo egoísmo,
del orgullo, la autosuficiencia, del pecado en nosotros, Señor. Tenemos cosas que hacer. Debemos hacer morir el pecado en nosotros. Pero también nos aclara, Señor, que esto no es un tema fácil y que no podemos hacerlo solo. Porque el problema se produce en nuestro corazón y no tenemos el poder ni la capacidad de transformar nuestro corazón. Sin embargo, nos has dejado, Señor, tarea para hacer, con la confianza en que tú usarás estos débiles esfuerzos nuestros, Señor, para llevar a cabo tu poderosa obra en nuestro interior. Todo esto es parte de tu maravillosa gracia mostrada en Jesús, que por medio de Él recibimos el Espíritu Santo, quien está operando poderosamente en nosotros. Ayúdanos, Señor, a no bajar la guardia, a luchar activamente contra toda maldad en nuestro corazón, pero en total dependencia del poder transformador del Espíritu, quien debe cambiar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, que desea amarte, que desee vivir de acuerdo a tu voluntad, que desee dejar toda maldad para siempre. Te lo rogamos, Señor, en Jesús. Amén.